Hola, 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 bienvenidos a sus grandes historias. Hoy vamos a hablar dónde se encontrará el jardín del Edén. ¿Será que estaba en el continente perdido de Mu? Aquí vamos a exponer una teoría basada en las obras del coronel británico James Chuzard. Según esta teoría, es posible que el jardín del Edén bíblico no estuviese en el Próximo Oriente, sino en un antiguo continente que se hundió en el Océano Pacífico. Uno de los misterios más especulados por los cristianos es la ubicación del jardín del Edén. El libro de Génesis es la principal fuente de información con respecto a la geografía, pero contiene muy poca información sobre la ubicación del jardín. Teniendo en cuenta que fue el lugar de nacimiento de la humanidad y el lugar del árbol del conocimiento del bien y del mal, no es de extrañar que queramos saber dónde estaba. La escritura bíblica a continuación da algunas pistas. Primero, y un río fluyó del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividió y se convirtieron en 4 ríos. Segundo, el nombre del primero es Pishón. Fluye alrededor de toda la tierra de Ávila donde hay oro. Tercero, el oro de aquella tierra es bueno. El bedelium y la piedra del ónix están ahí. Cuarto, el nombre del segundo río es Gijón. Fluye alrededor de toda la tierra de Cus. Quinto, el nombre del tercer río es Tigris. Fluye al este de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Ha habido varios reclamos en cuanto a la ubicación geográfica real del jardín del Edén, aunque algunos de estos tienen poca o ninguna conexión con el texto del Génesis. La mayoría coloca el jardín en algún lugar del Medio Oriente, pero esta lista muestra algunos lugares más que quizás no hayamos considerado. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que el jardín del Edén se encuentra en el condado de Jackson, Missouri. El fundador de la iglesia mormona, José Smith, descubrió una losa de piedra que según él era el altar construido por Adán después de ser expulsado del jardín. El jardín en sí estaba ubicado a 40 millas al sur, cerca de la ciudad actual Independence. En cuanto a su ubicación en el hemisferio occidental, algunos santos de los últimos días han presumido que los continentes aún no estaban separados antes del gran diluvio y que este enfoque sería coherente con la configuración del supercontinente Pangea. The Sky People de Brinsley-Le-Pure Trench declaró que la descripción bíblica del río que riega el jardín y luego se divide en 4 cabezas no es consistente con los ríos en la naturaleza. Escribió que solo los canales pueden fluir de esta manera. Luego señala a Marte como un lugar para el jardín, ya que se ha teorizado que los canales han existido en el planeta rojo. Brinsley continúa diciendo que el jardín del Edén estaba en Marte y fue creado por Space People. Junto con Adán y Eva, Noé también estaba en Marte. Nuestros descendientes finalmente fueron obligados a venir a la Tierra. En el siglo XIX se desarrolló una teoría de que un continente, Lemuria, ocupaba lo que hoy es el Océano Índico. La gran variedad de animales inspiró el nombre de Lemuria, acuñado en 1864 por el zoólogo Philip Sclater en un artículo titulado Los mamíferos de Madagascar en The Quarterly Journal of Science. Sorprendido por la presencia de lémures fósiles tanto en Madagascar como en India, pero no en África ni en Medio Oriente, Sclater propuso que Madagascar y la India habían sido parte de un continente más grande. Otros científicos han sugerido que Lemuria era la cuna de la raza humana y por lo tanto debe haber sido el lugar del jardín. El general Charles Gordon apoyó la teoría de que África y la India formaban parte del mismo continente. Durante una expedición encontró la isla Praslin en el grupo de Seychelles
y se convenció de que esta era la ubicación del jardín del Edén, particularmente del Valle del Maí. Su razonamiento se basaba en el coco de Mer, un árbol raro que solo se encuentra en otra isla de las Seychelles. Gordon concluyó que este era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Otro lugar que se ha mencionado es Sundaland, en el Mar del Sur de China. En esta teoría, los ríos Tigris y Éufrates actuales no serían los que se mencionan en las escrituras, sino los ríos posteriores nombrados después de los dos anteriores, al igual que los colonos a menudo nombran características de su nueva tierra como características similares en su tierra natal. Esta idea también resuelve el problema aparente de la teoría de que los ríos tenían una fuente común de la que carecen los ríos actuales. Algunas personas creen que el jardín del Edén estaba en algún lugar del noreste de África. Las evidencias que se brinda en apoyo de esto incluye el hecho de que los restos humanos más antiguos se han encontrado en África y que se suele pensar que el Gijón es un nombre para el Nilo. Muchos creen que el jardín debe haber estado en Tierra Santa y que el río original que desembocó en el jardín antes de dividirse en 4 ríos separados debe haber sido el Jordán. El Gijón sería el Nilo y el Ávila serían las penínsulas árabes. Edén también estaba vinculado con Jerusalén y el profeta Ezequiel. En Ezequiel 28, 13, 14 registró: estabas en el Edén, el jardín de Dios. Estabas en el monte santo de Dios. En la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, el monte santo de Dios es Monte Moriah, el monte del templo en Jerusalén. Podemos leerlo en Isaías 2, 2, 2 y 3. Salmo 48, 1, 2, por ejemplo. Otra posibilidad fue propuesta por el arqueólogo David Roll, basándose en evidencias arqueológicas, ubicando el Jardín del Edén en el norte de Irán. Según él, el Jardín del Edén está ubicado en una vasta llanura a la que se hacía referencia en los antiguos textos sumerios como Edín, al este de la montaña Saant, cerca de Tabriz. Cita varias similitudes geológicas con descripciones bíblicas y múltiples paralelismos lingüísticos como evidencia. La región de hoy está limitada por una gran cadena montañosa hacia el norte, este y sur, y las marismas hacia el oeste. La región montañosa del este tiene un pase que conduce dentro y fuera de la región de Edén. Esto encaja con la geografía bíblica del Edén, que contiene zonas pantanosas al oeste y la tierra de Nod al este, fuera del jardín. Otros eruditos supusieron que el jardín del Edén estaba ubicado en la parte oriental de la región conocida como Edén, y que en Edén el río se divide en 4 ramas: Hiddekel, también conocido como Tigris, Éufrates, Pishón y Gijón. Si bien la identidad de los 2 primeros ríos es comúnmente aceptada, los 2 últimos han sido objeto de mucho debate. Si el jardín del Edén hubiera estado cerca de las fuentes del Tigris y del Éufrates, entonces podría estar ubicado en el este de Anatolia, específicamente en el altiplano armenio en el este de Turquía. Algunos eruditos bíblicos creen que el jardín del Edén se encontraba en Sumer, donde se unen los ríos Éufrates y Tigris. Esto ahora se encuentra en la actual Irak. Suponen que las referencias geográficas en Génesis se refieren a la época del siglo IX a.C. y Pishón y Gijón eran tributarios del Éufrates y Tigris, que desde entonces han desaparecido. Si miramos todas esas teorías a la luz de la ciencia, de la arqueología, de los científicos, de los estudiosos, pues quedamos un poco confundidos porque pues la mayoría, no todas esas teorías son realistas. Sin embargo, a la luz de la religión, cada uno tiene su propia creencia. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de este video y les solicito: suscríbanse a mi canal, denme muchos likes y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!